Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 28 de diciembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos todos a Egipto, con José, que de Belén es desterrado por Herodes, anunciado por el ángel que enviaba este emperador a matar los niños menores de 2 años, hijos de hebreos, porque temía que venía un rey a usurparle su trono. Una competencia en lo político, en lo económico y en lo social de los grupos dominados, de sus pueblos esclavos, sometidos, ultrajados, y creyendo así haber exterminado al Hijo de Dios, que solo venía a traer en su reino libertad de su propio ser, siendo esclavos del mundo, de los estilos de vida según el mundo y de las formas de vida contrarias al espíritu, a la verdad, la justicia y la paz que trae el Señor en Navidad. Seguimos celebrando las fiestas de Navidad en octavas. Hoy jueves, que contemplamos los ministerios luminosos, abrimos espacio para conmemorar con la Santa Iglesia Católica este magnicidio que es martirio, que es sangre de inocentes, que ha edificado la Iglesia como muchos otros martirios. Me memoraba hace 2 días en San Esteban, y sobre ellos se cimenta la fe, la relevancia que tiene para la Iglesia el ser mártires, testimonio del Evangelio de Cristo, resucitado y resucitador, que nos ha liberado de los pecados, de las esclavitudes, de los demonios, del demonio, de las culpas. Y ello lo recuerda San Juan en la primera carta a los apóstoles, a los seguidores, a los caminantes con Cristo, de que hay que reconocernos pecadores y en pobreza, humildad y obediencia, implorar la misericordia del Señor, que es justamente su venida a este mundo. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y nos unimos en el Salmo 124 en oración. El Señor nos ha salvado la vida como el pájaro en la trampa. Vamos entonces a meditar la palabra de Dios, poniendo nuestro corazón en silencio para que sea el Señor el que hable y nos guíe con su luz. En la primera carta del apóstol San Juan, versículos 5 y siguientes, acerca de la liberación del pecado.
Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todos los pecados. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdona y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecados. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 124, Señor nos salvó la vida como al pájaro en la trampa. Dios, Salvador de Israel, en los cánticos de las subidas de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se levantaron para atacarnos, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. El Señor nos salvó la vida como al pájaro en la trampa. Entonces las aguas nos habrían arrastrado, un río habría pasado sobre nosotros. Entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. El Señor nos salvó la vida como un pájaro en la trampa. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor nos salvó la vida como un pájaro en la trampa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 y siguientes, sobre la huida de Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y Herodes manda matar a los niños. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos
y no quería ser consolado, porque ya estaban muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. La meditación de la palabra de Dios nos confronta en contradicciones, como cuando el niño en brazos fue presentado a Simeón en el templo y le ha dicho a su madre: este niño ha nacido como señal de contradicción para muchos, y a ti misma, una mujer, una espada atravesará tu alma. Es allí cuando la Santísima Virgen María, desvinculándose de su recién nacido, que le había concedido el Padre Creador por la gracia que había visto en ella, que le ha concedido a ella y que le ha hecho a ella inmaculada, sobre todas las mujeres, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. El profeta Simeón le reconoce como hija de Israel, como hija de la estirpe de Aarón y desposada con José, hijo de David. Familia vinculada con la humanidad en el propio niño Jesús, hijo de David, pero hijo del Padre Creador, vinculando allí la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y empiezan los suplicios de esta familia sagrada de Nazaret, de Jesús, María y José, tener que huir a Egipto, salir del propio Belén, del propio Nazaret, del propio Israel, de su tierra, dejando su familia, dejando sus bienes y empezando el martirio, el niño Jesús, envuelto en pañales, desnudito, despojado de todo y solo arrullado por el buey y la mula en un pesebre y bajo el canto de los pastorcitos mentirositos, porque así se les consideraba en el pueblo de Israel a estos jovencitos, y visitado por los magos que le traían incienso, mirra y oro, siendo la mirra el óleo santo que se trae para las celebraciones del Santo Crisma, en señal de dolor para las ánimas en transformación. Y hoy especialmente congregados en oración por las ánimas de estas criaturas inocentes, ya recién nacidos en tiempos de Herodes, pero que siguen siendo más que recién nacidos en el vientre de la madre, asesinados por crueles tiranos como este rey, que por su ambición, por su soberbia, por su ego, no veía la realidad tal cual, no veía la bondad en cada criatura, no veía la obra de Dios en cada una de estas criaturas, siendo más aliados para un gobierno en paz, en justicia y en libertad, dedicándose cada uno simplemente a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a alabar a Dios. Es una vinculación del espíritu, la dimensión más profunda del ser, que nada tiene que ver con la mente,
y nada tiene que ver con las manos, que es de lo que se vale un rey para sostener su reinado, del trabajo físico, del quehacer diario, del acontecer del ser. Todo viene gobernado desde adentro. En esa ceguera espiritual, en esa ceguera intelectual, en esa ceguera emocional, conmovido por el orgullo, verse burlado por los sabios de Oriente, verse en confrontación en la picota pública con el pueblo, que lo hagan ver burlado y verse amenazado, porque así lo consideraba en su interior, por su misma fragilidad, su misma vulnerabilidad, su misma debilidad como ser, como persona creyente, aparentemente en contradicción con su fe, creyéndole al pueblo de Israel, al poder religioso, por lo menos respetándoles su convicción, pero en contradicción con ello, ve de manera criminal, con un pensamiento criminal y con un acto criminal, así sea consumado por otros seres, la forma de evadir el problema supuesto, la forma de sacar del camino a lo que se le anteponga a sus planes de gobierno, a sus intereses propios y a los acuerdos pactados con otros seres, y en encontrar en inocentes criaturas. No cabe en la cabeza de una persona con su cordura ética, moral y profética, y con libertad de conciencia, que se ponga a medir fuerzas, ya un ser adulto, pero seres amados. Eso nos convoca a todos a meditar, porque no estamos exentos de pecados, como lo dice San Juan en la primera carta, de pensamiento, de palabra y por omisión, como decía San Pablo, por no hacer el bien que debemos, así no hagamos el mal que podemos, porque lo evitamos, o porque otro lo evita, o porque el Señor, como sigue obrando en otros seres, no permite que ocurran ciertos males que habrían de salir de nuestro propio ser, o que por el contrario salen males del propio ser y el Señor los permite, para que reconozcamos en pobreza, humildad y obediencia que necesitamos de Dios y que no somos tan prepotentes, tan sobrados, tan fuertes como nos creemos, en todo sentido. Y ello sigue ocurriendo con los abortos, matando a los niños inocentes, con la eutanasia, matando a ancianos que fuesen como niños inocentes, con una edad adulta biológicamente, pero como una edad senil mentalmente, y en una edad celeste, conectando místicamente por la fe. Ser sabio implica ello, y ser necio implica lo otro, lo de ese personaje allí representado en Herodes, que nos convoca a nosotros vernos en ese rol, cuando queremos sacar del camino a alguien porque no está conmigo, con mis planes, con mis intereses, o cuando sus propios intereses son contrarios o chocan con los intereses pactados con el pueblo, o con un puñado de seres, con un pequeño grupo, o cuando simplemente entra la serpiente allí, el tentador, el enemigo, a seducir, a engañar, a entrampar,
no como decía el Salmo 124, que el Señor nos salvó la vida como el pájaro en la trampa. A la serpiente le caemos en la trampa y nos dejamos llenar de culpas, como si ya no tuviéramos perdón de los pecados, y no reconocerlos por la soberbia también nos llena de ego. O nos pone a competir entre uno y otro, nos hace ver el enemigo aún en los seres amados, en los seres más frágiles, en los seres más vulnerables, en los seres más inocentes. Hasta dónde llega la perversión. Y de ello tenemos mucha responsabilidad, como cuando confesamos en el Señor mío Jesucristo, que decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Vale decir, como dice Pedro Justo Berrío, no la culpa, porque Dios nos ha liberado del pecado, como dice el evangelista San Juan. Si nos ha salvado del pecado es creer en Cristo, porque le justifica su venida como Salvador del mundo. Es preferible decir, es mi responsabilidad, con mi compromiso y por la misericordia de Dios, te rogamos, Señor, nos perdones. Y ahí hacer la contrición perfecta. Hasta tanto se puede hacer la confesión de los pecados con el sacerdote, en persona Cristo, orando como Cristo allí en la expiación de las culpas, de los pecados, de los delitos cuando ya se infringen las leyes. Seres amados, la meditación de hoy es, su siervo iba a decir escalofriante, pero sí, es conmovedora, en tanto se ponen en inequidad, en desigualdad, en injusticia, a pulsar fuerzas que no habrían de pulsar, de un ser sentirse mayor o más fuerte o más poderoso sobre el que es frágil, el que es débil, el que es vulnerable, un niño, una niña, una criatura en gestación. Cuando Dios ha hecho todo lo contrario y se le ha tergiversado su ser siendo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, si antes vienes a salvarnos de las trampas, no atacar a la persona, sino al pecado y a las estructuras de pecado, destruirlas. Y ello implica simplemente llegar al corazón humano, y ahí es donde obra. Se instala el Señor por el bautismo, las tres personas de la divinidad, el Padre Creador, Jesús Salvador y el Paráclito Santificador, como una sola entidad, como una sola esencia, como una sola naturaleza divina, que por la fe hace contacto a la medida que la persona va creciendo. Estos niños que son asesinados en el vientre de la madre o que son asesinados sin el bautismo, son libertados por el Señor, por la sangre bautismal. Los bautiza la sangre inocente. No tienen culpa de ello. Podrán sí tenerla los mayores. Son los que han de arrepentirse. Pero en ello, mientras se hace esa expiación, a medida que se va creciendo, se contacta el estímulo, la meditación, la oración, el ayuno y la acción, la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión, y la vida en misericordia, en caridad, en dignidad y sacrificio. Esas tres tríadas van alimentando la conexión para que ese inóculo que se sembró en el bautismo siga creciendo dentro de cada ser y vaya haciendo la transformación. Ahí es donde obra Jesús, limpiando todo por dentro, todas las impurezas que llegan al alma, que llegan al espíritu, que llegan al cuerpo. Con esa fuerza creadora, sembrando la semilla del Padre, que es la identidad de la imagen y semejanza que nos hace a Dios en el propósito de vida que cada ser tiene. Y va haciendo la santificación,
el Espíritu Santo va santificando ese ser hasta hacerlo digno de estar cara a cara frente al Padre Celestial. Ahí están las tres fuerzas obrando, y la que en esa condición favorece los carismas es la Santísima Virgen María, haciendo de cada carisma que se vaya creciendo, que se vaya potenciando, que se vaya trascendiendo, hasta liberarse de lo terrenal, de lo natural, del mundo, y ya vivir según el cielo, según el reino celestial y según la promesa de salvación cumplida con Cristo Jesús. Y San José, protector de las familias, protector de los hogares, protector de los corazones, del corazón de María, el corazón de Jesús y el propio corazón de José. Todos en un solo corazón, protegiendo el hogar del discípulo amado, tú, tu padre y tu madre, seres amados. Con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido por escuchar de su siervo esta inspiración del Espíritu Santo que llega con todo el amor y se comparte para la gloria de Dios, para bien de nuestras almas y para nuestra propia santificación. Amén. Feliz santo y bendecido día de los santos inocentes. Hasta pronto.